Muy buenas noches, estimada docente. El día de hoy tenemos la oportunidad de exponer el trabajo correspondiente al componente de trabajo práctico experimental, valga la redundancia. En esta oportunidad, el tema corresponde a planificación microcurricular. Dentro de esta planificación microcurricular se va a realizar un análisis de los componentes en primer lugar y en segundo lugar, qué tipo de metodología o qué tipo de métodos se trabajan dentro de la planificación o qué se quiere buscar con esta planificación. También se intenta exponer o dar a conocer qué modelos participan, ¿no es cierto?, en esta planificación y qué buscamos con estos modelos. En primer lugar, sabemos que una planificación microcurricular tiene algunos componentes. El primero, que ya sabemos todos, hace referencia a los datos informativos en donde va el nombre del docente, el grado o curso. En este caso hemos hecho para básica superior, décimo eje B, que corresponde a nuestra carrera o hasta donde corresponde nuestra carrera. Para la asignatura de matemática hemos tratado de variar a diferencia de la exposición anterior, ya que tenemos que trabajar nosotros con las 4 asignaturas básicas. Sí, en este caso, decíamos la oportunidad de la asignatura de matemática. ¿Sí? Trabajamos con el título de unidad, que son números reales, y tenemos por otra parte la fecha de inicio y fecha de finalización. Los periodos serán 4. Esta planificación microcurricular no será una planificación de una semana. Hay que tomar en cuenta que todo depende de la destreza para nosotros poder trabajar, ya sea una semana o 2 semanas, o quizá más tiempo, ¿verdad? También depende mucho del contexto, a veces ni siquiera del paralelo. En este caso trabajamos con dos paralelos A y B, pero posiblemente la destreza sea desarrollada de mejor manera en el A o en el B. Decíamos, todo depende del contexto o de cómo los estudiantes respondan al desarrollo de la destreza. Por otra parte, tenemos el objetivo de aprendizaje, que es producir, comunicar y generalizar información de manera escrita, verbal, simbólica y gráfica, ¿no es cierto? O también tecnológica mediante las aplicaciones de conocimientos matemáticos. En este caso vamos a aplicar una metodología o un método matemático o una plataforma matemática llamada GeoGebra, que es bastante práctica, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, como vemos, tenemos el objetivo de aprendizaje O, que significa objetivo, M, que hace referencia a la asignatura, el número 4, que representa el subnivel. Tenemos 5 subniveles en educación general básica. El número 4 corresponde a básica superior y el quinto bachillerato. Perdón, me equivoqué. Son 5 subniveles en todo el periodo educativo de los estudiantes, ¿no? 4, el número 4 para básica superior y número 5 para bachillerato, ¿sí? Que es primaria y secundaria. Bueno, en este caso tenemos las destrezas. La destreza que se va a trabajar es la siguiente: identificar la intersección gráfica de dos rectas como solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Puede ser X, puede ser Y, o puede ser Y o Z. Eso realmente es lo de menos. Indicadores de evaluación: halla la solución de una ecuación de primer grado con una o dos variables y expresa su respuesta en la gráfica de la recta numérica. Como vemos, el indicador se relaciona con la destreza. De hecho, el indicador es, como su nombre lo dice, indica, ¿no es cierto?, lo que se va a evaluar o la destreza que se va a desarrollar. ¿Sí? Es prácticamente la competencia que queremos lograr en el educando. En cuanto a las estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje, tenemos las siguientes. Sí, hemos trabajado con la metodología tradicional. Como decíamos, podríamos trabajar también con otro tipo de metodologías, por ejemplo, ERCA, que se utiliza bastante, pero en este caso hemos trabajado con la metodología tradicional. ¿Sí? Para este efecto o para el efecto de esta clase tenemos la anticipación, que es determinar los conocimientos previos de los estudiantes sobre despeje de ecuaciones y la ley de signos. Esta es la evaluación diagnóstica. Hemos querido poner así los tres tipos de evaluación, ya que aquí vale recalcar que decíamos que vamos a trabajar con, o vamos a puntualizar con qué enfoques vamos a trabajar. En este caso trabajaríamos ya en primera instancia con el enfoque constructivista, porque introducimos tres tipos de evaluaciones: la evaluación diagnóstica,
la evaluación formativa y finalmente la evaluación sumativa, ¿sí? Entonces, decíamos, determinar los conocimientos previos y aprendizajes previos de los estudiantes sobre despeje de ecuaciones y la ley de signos, que es la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Vamos a evaluar mediante la propuesta o mediante el desarrollo de despeje de fórmulas o de ecuaciones para saber si el estudiante tiene esas competencias. Caso contrario, no podríamos continuar con el desarrollo de la clase. Luego tenemos animación por dinámicas o juegos mentales. Se hace una dinámica. La dinámica puede ser antes o puede ser después. Se sugiere casi siempre que la animación o la dinámica se la haga al inicio de la clase, ¿sí? Antes de determinar los conocimientos previos, pero en este caso simplemente es la aplicación de conocimientos previos sería también mediante la aplicación de juegos mentales. Entonces la dinámica iría de la mano. Tenemos consulta grupal sobre los conceptos fundamentales sobre las intersecciones gráficas de la recta, sobre la, perdón, intersección gráfica de dos rectas. ¿Sí? En este caso haríamos también una lluvia de ideas para saber en qué condiciones están los estudiantes. También sería parte de la evaluación diagnóstica. Luego tenemos la construcción, análisis con los estudiantes para identificar la importancia de una ecuación de primer grado en la vida real. Igual seguimos trabajando con constructivismo y también aquí viene otro enfoque llamado cognitivismo, ¿no? También hacemos cognición, el hecho de que el estudiante pueda, mediante la cognición, identificar para qué le va a servir este conocimiento desarrollado en clases en la vida diaria, ¿verdad? Eso es importante, sobre todo en matemática, ya que los estudiantes la mayor parte de las veces u ocasiones manifiesta que matemática no sirve para nada. El problema es que los docentes no les damos a conocer realmente para qué sirve o cómo lo van a aplicar en la vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, en la construcción tenemos, decíamos, análisis con los estudiantes para identificar la importancia de una ecuación de primer grado en la vida real o en la vida diaria. Juegos para considerar el tema estudiado, observar el video sobre los sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. En este caso, no vamos a hacer la exposición del video, pero usted lo puede observar. ¿Sí? Es un video que habla sobre la importancia de eh, los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Cómo se los trabaja. Entonces, es un poco algo dinámico. Aquí también hablamos de constructivismo. Algo dinámico para que el estudiante pueda de una forma lúdica o de mejor manera. Aquí también podemos introducir el modelo Montessori, ¿no? Que nos permite de una forma más lúdica, ¿no? Que el estudiante pueda ir eh, desarrollando destrezas y aptitudes y potenciando aptitudes. Resolver problemas que involucren sistemas de ecuaciones. En este caso ya utilizamos el recurso GeoGebra. Entonces, después de la motivación, después del video, ¿no es cierto? Ya nosotros trabajamos con GeoGebra, que es una aplicación bastante fácil de utilizar. Bueno, depende mucho también del grado de dificultad de los ejercicios, pero es bastante fácil. Luego, desarrollo de ejercicios en clase. Esto es ya la evaluación formativa, ¿sí? Que no es más que eh, ir ya desarrollando destrezas en el estudiante. Y finalmente la consolidación, cierre de la clase mediante la exposición del docente, ¿sí? Mediante un resumen breve del docente, se hace preguntas también para ir diagnosticando si el aprendizaje o la destreza fue desarrollada. Realización de preguntas, decíamos, para identificar el alcance de la clase y el desarrollo y consolidación de destrezas. La tarea en casa, que también sirve para consolidar destrezas. Resuelva los ejercicios correspondientes a ecuación 1, ecuación de primer grado, y represente los datos en el plano cartesiano. Para ello debe ingresar en el siguiente link. Entonces tiene que a ecuación 1. Esta parte que dice ecuación 1 es una categoría de ejercicios, en donde están un listado de ejercicios para que el estudiante pueda resolver. Y aquí tenemos el link de GeoGebra, que si usted desea también puede abrirlo y observar qué tipo de ejercicios se plantean ahí. Bueno, finalmente tenemos recursos, cuaderno, hojas cuadriculadas, libro de trabajo, matemática de 10º año, lápiz, esfero, regla, borrador y pues algunos otros
que el estudiante crea conveniente. Esos son los básicos. La técnica, siempre tenemos en actividades evaluativas una técnica y un recurso. El recurso tiene que estar relacionado con la técnica. En este caso, si la técnica es prueba objetiva de base estructurada, el recurso tiene que ser cuestionario. Cuando hablamos de prueba objetiva de base estructurada, estamos hablando también de constructivismo. Lo que no sucede con el conductivismo, ¿no? Que las pruebas en sí son direccionadas más que estructuradas, ¿no? Bueno, esta planificación es direccionada para estudiantes sin ningún tipo de necesidad educativa especial o necesidad educativa específica. Pero como hablamos al comienzo de la clase o de esta exposición, que eh, se va a hacer un alcance a estudiantes con necesidades educativas específicas, entonces nosotros vamos a tratar, o vamos a tratar, me refiero al hecho de dar a conocer, ¿sí? La adaptación curricular grado 3 para estudiantes, en este caso para un estudiante, ¿no? Esto no es un dato ajeno, es un dato real de la institución en la que yo me desenvuelvo, que como ven ustedes aquí, es el PCI Teniente Hugo Ortiz. Es una institución que ofrece u oferta eh, tanto de manera semipresencial para personas adultas o que han desertado y también para estudiantes que igual han desertado o que han dejado de estudiar, pero de forma no semipresencial, sino virtual. Esta oferta la hacemos en la ciudad de Loja. Loja es la segunda ciudad a nivel nacional que oferta esto. La primera es la ciudad de Quito. Ya, entonces decíamos, ese es un caso real que de hecho se está presentando ahora. Nosotros ya empezamos con las actividades académicas en la modalidad virtual, en la semipresencial todavía no. Y eso es un caso real que se presentó. Y por ello me pareció bastante curioso y bastante bonita que se pueda aplicar esta tarea ya a la vida real, ¿no? Coincidió esto, entonces tenemos los nombres y apellidos del estudiante en este caso, ¿sí? También tenemos estudiantes con grado 2, pero como teníamos que poner un ejemplo, lo hicimos con grado 3, ¿sí? Entonces, el diagnóstico que fue emitido la semana pasada por el DS, por los encargados del DS y por la UDAI también, que hace el seguimiento, ¿sí? Entonces, hay algunos tipos de discalculia. En este caso, hay que identificar qué tipo de discalculia tiene para nosotros aplicar la adaptación curricular. En este caso es léxica. Y esta se da, ¿no es cierto?, una dificultad para leer símbolos matemáticos, ecuaciones e incluso números. El niño puede ser capaz de realizar las operaciones, pero no de leerlas, ¿sí? Bueno, aquí el estudiante pues no es un niño, ya es una persona adulta, bueno, es un adolescente, ¿sí? Pero nosotros hemos puesto la descripción, en este caso de forma general, ¿no? Simplemente es la descripción. Bueno, las destrezas con criterio de desempeño, o qué es lo que se va a lograr con el estudiante, qué destreza se va a reforzar, valga la redundancia, reforzar aspectos relacionados con la ley de signos y el despeje de ecuaciones. Si eso no se puede desarrollar, ya que el estudiante tiene discalculia léxica y se le dificulta leer símbolos matemáticos, eh, entonces, si no puede, en primer lugar, el estudiante desarrollar. Y ya que estamos trabajando con ecuaciones, no puede el estudiante despejar ecuaciones o despejar fórmulas o despejar números y no puede trabajar con ley de signos. En este caso es el hecho de despejar fórmulas y que un signo positivo pasa con negativo y viceversa. Entonces no podemos luego representar los datos en la recta numérica o en el plano cartesiano. Luego, asignar periodos de tiempo más extensos en el aprendizaje de los conocimientos básicos. ¿Sí? Aquí también se da un refuerzo extra clase. Lamentablemente, cuando es una modalidad en línea, es bien complejo que el estudiante pueda asistir, ya que ellos en la mayoría de los casos trabajan, asistir, decíamos, a un refuerzo extra. Lo que se suele hacer con metodología constructivista es grabar tutoriales o grabar la clase para que el estudiante pueda revisarlo en casa las veces que sean necesarios o necesarias. Luego, reforzar el cálculo mental mediante ejercicios sencillos para que el estudiante pueda ir despertando, en este caso,
su mente para que vaya desarrollando actividades numéricas en su cabecita, ¿no? Resolución de ejercicios mediante la aplicación de juegos. Aquí sí me interesa mucho dar a conocer el video, ¿sí? Aquí tenemos, ya que es un estudiante, decíamos, con necesidades educativas específicos, es muy necesario, bastante necesario después ya de que el estudiante se le haya indicado bien cómo es el despeje de fórmulas, la ley de signos. Es muy importante que el estudiante mediante juegos pueda desarrollar esas competencias, ¿no? Ellos aprenden mejor de esa manera. Entonces ponemos, en este caso, un video.
los negativos. Bueno, y prácticamente ese es un poquito extenso, pero bastante bien explicado el ejemplo respecto de cómo se trabajarían ecuaciones para estudiantes con adaptación curricular o con necesidades educativas específicas, grado 3. Finalmente, pues bueno, en este caso los recursos serían un poquito más extensos porque tiene que ser la clase mucho más lúdica, así. Entonces, sería cuaderno, hojas cuadriculadas, libro de trabajo, lápiz, esfero, regla borrador, marcadores y papelógrafos con eh, sobre todo con la intención de en clase poder realizar ejercicios bastante vistosos para los estudiantes. Bueno, esa sería mi exposición. Al final ya sabemos que siempre se ubica el nombre del docente, la coordinadora de área y finalmente la vicerrectora, que es la encargada de lo académico en una institución. Espero haya sido de su agrado mi exposición y pues nos veríamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.